Vamos a ver aquí cómo estás, déjame ver solo. Tomás tiene 5 años y lo acompañamos a su chequeo pediátrico. Hoy luce mucho más saludable y activo. Tomás estuvo 10 días hospitalizado tras un diagnóstico de neumonía. Empezó con fiebre, al principio no muy alta, pero después súper alta y por varios días. Al principio es difícil porque ahora hay tantos virus, fueron unos 4 días, me acuerdo, que de fiebre súper alta y ahí ya enseguida le traje al doctor. O sea, tenía gripe, tenía el pecho, se le escuchaba como crujía aquí los pulmones, le dificultaba respirar. Entonces, claro, enseguida llamarle al pediatra y en el hospital, cuando entramos, pensaban que podía ser neumonía, pero fue lo que salió neumonía era por la radiografía. La neumonía es un tipo de infección respiratoria que afecta a los pulmones y que es provocada por virus, bacterias y hongos. Los alveolos son estos pequeños sacos que se llenan de aire y nos permiten la respiración. Si los virus o las bacterias están presentes, estos se congestionan de pus y líquido, por lo que la respiración se hace más dolorosa y se limita la absorción de oxígeno. Los procesos respiratorios generalmente tienen diferentes agentes etiológicos, ya sean estos bacterianos, virales, en su gran mayoría. El que nos afecta actualmente y como temporada estacional en su mayoría de casos es la época invernal, causando el incremento de casos por virus. Dentro de estos virus, el principal agente que causa la neumonía, en su mayoría cuando llega a complicaciones, es el virus de la influenza. Sin embargo, el virus de la influenza en el 90% de casos es asintomático. Solo un 10% de casos va a complicarse y va a requerir de hospitalización. Según la Organización Mundial de la Salud, la neumonía es la quinta causa de mortalidad infantil en menores de 5 años en países en desarrollo. Una neumonía puede ser un niño con buenas defensas, no mayor problema y con poco de antibióticos sale adelante, y un niño en cambio que esté inmunocomprometido puede llegar a fallecer por presentar una neumonía. Y también los niños desnutridos, ¿no? El niño empieza a tener síntomas como por ejemplo fiebre persistente, dificultad para respirar, es muy importante, empieza a respirar con mayor rapidez y con mayor dificultad, y a veces inclusive hace sonidos para respirar. Cuando no se diagnostica a tiempo puede terminar en operación, en sacar un pedazo de pulmón o todo el pulmón. Entonces, por eso es importante tratar a tiempo. Hemos tenido muchos casos de niños que dejan pasar el diagnóstico y que nos toca abrir el tórax y sacar un pedazo de pulmón o casi todo el pulmón en algunos casos, porque se hace pus y esa pus destruye el pulmón, le licúa. Los virus y las bacterias están presentes en la nariz o la garganta, pero también pueden ser transmitidos por vía aérea en gotas microscópicas que se esparcen al toser o estornudar. La mayor parte de neumonías en niños son causadas por virus. El tratamiento es más que nada sintomático. Hay algunos virus que pueden tener el tratamiento, como el virus de la influenza, que es el de la gripe, influenza A y B, y muchas veces hay que cubrir con antibiótico porque las neumonías bacterianas en general, la mayor parte empiezan siendo virales y posteriormente se contaminan por bacterias. Entonces, muchas veces cuando hay una neumonía viral y está grave, hay que cubrir con antibiótico. Antes era muy importante hacer las terapias respiratorias, pero estudios últimos demuestran que no es algo así tan básico las terapias. Se dan broncodilatadores y mucolíticos para sacar las secreciones. Sin embargo, el mismo organismo con la tos saca las secreciones y no son mandatorias las terapias respiratorias en niños con neumonías. O sea, si es que un niño tiene una gripe simple con un poquito de fiebre, algo de tos, pues no hay que hacer nada. Pero si vemos que ese niño va empeorando, la fiebre aumenta, empieza a respirar con dificultad, en ese caso de esos niños, o peor si empiezan a ponerse pálidos o morados, tienen que ser llevados inmediatamente a un hospital para poder ser evaluados rápidamente. Siempre uno trata con cosas naturales o a veces con medicamentos, uno solo desde casa, pero yo creo que si ya llega a pasar un día, 2 días de fiebres altas, llamar al médico, descartar cualquier complicación, porque yo digo, si me hubiera esperado más, se hubiera complicado mucho más el tema. Aún así, fueron 10 días de hospital. Y entonces, y eso que yo me demoré unos 4 días. Durante la temporada invernal, la posibilidad de que un problema respiratorio llegue a una neumonía
es mucho mayor. Cuando nosotros tenemos neumonía, el pulmón se vuelve duro por la condensación que tiene el pulmón, que es como una esponja. Los agentes cobran más vitalidad, se vuelven más agresivos, virulentos es la palabra, y llegan al pulmón, en donde normalmente de manera natural tenemos células que nos defienden. Pero al entrar muchos elementos, la desventaja es mayor, entonces crecen, proliferan y se produce la neumonía. Entonces se colonizan en ese sitio y desarrollan la catástrofe. Los grupos más vulnerables frente a esta infección son niños menores de 5 años, adultos mayores y personas que sufren enfermedades crónicas. Por ejemplo, diabéticos, fumadores, los pacientes que tienen EPOC, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes que tienen rinosinusitis, alcohólicos, desnutridos, ¿no? Ellos tienen más riesgo de hacer neumonía, pero también comienza a decaer otros parámetros vitales, ¿no es cierto? Baja la presión, sube la temperatura, se producen sustancias tóxicas en el cuerpo de tal manera que incluso puede llegar a afectar otros órganos como por ejemplo el riñón, el hígado, el sistema nervioso central, porque es una enfermedad que comienza siendo en el pulmón pero que se riega y se extiende al resto del cuerpo. Un examen radiológico es el más efectivo para determinar y evaluar la gravedad de la infección pulmonar. Esta es la imagen del corazón. El corazón es este. Y el pulmón izquierdo, que es el que está sano, se ve negro. Pero en el caso de la neumonía vemos este espacio, este es el espacio de la neumonía, este es el espacio de la condensación. ¿Puede llegar a lesionar esa zona y quedar ya comprometido a una persona? La neumonía, así como viene usualmente cuando hacemos un buen tratamiento, se va, vuelve a recuperarse. Normalmente esto se alcanza en la segunda, tercera semana, ¿no? Pero pueden haber secuelas. Usualmente quedan pequeños sitios de fibrosis, llamamos, una cicatriz. Cuando la infección pulmonar es muy severa, la persona puede fallecer. Vemos una parte del pulmón sano, pero el pulmón de este chico prácticamente es todo el pulmón afectado, todo el pulmón así blanco. Y en el lado izquierdo también. Este es un niño que tiene una enfermedad sanguínea, con una neumonía severa. Es que falleció precisamente porque es tan severa, porque se ve todo blanco, ¿no? Todo blanco. Prácticamente este paciente va a cuidados intensivos. Ahí se le intuba, se le pone ventilador mecánico. Es un caso severísimo. La vacunación es una herramienta muy efectiva para la prevención de problemas respiratorios en poblaciones de riesgo, como niños y adultos mayores. La neumonía tiene componentes bacterianos y virales. El componente viral ya tiene una estrategia, o llamémoslo así, o un sistema de vigilancia epidemiológica, que es de las infecciones respiratorias agudas graves, en el cual se vigila tanto la influenza como otros virus respiratorios, y para la cual ya hay una estrategia de inmunización que se realiza año a año. En cuanto a lo que son infecciones bacterianas, también hay una estrategia. Para esta aplicamos la vacuna anti-neumococo y anti-Haemophilus influenza B. Esta vacuna se aplica a los niños menores de 1 año con 3 dosis de acuerdo al esquema regular de vacuna del país, establecido por el país. Es por eso que el Ecuador, con la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, todos los años planifica su campaña de vacunación en el mes de diciembre y la realiza a todos los grupos de riesgo. Si usted o sus hijos tienen tos o fiebre alta muy persistentes y presentan dificultad para respirar, debe acudir inmediatamente a un especialista. Un tratamiento a tiempo puede evitar que una infección respiratoria se convierta en un problema mucho más complejo.